Hola a todos, bienvenidos a este video donde te explicaremos los tipos de novelas y algunos ejemplos que ya mi equipo leyó. Primeramente, las novelas son obras literarias escritas en prosa. En estas se narra una acción fingida en toda su extensión o en gran parte de ella. Su fin es causar placer estético a los lectores con una descripción de sucesos o lances interesantes, de caracteres, pasiones y costumbres. Sin más preámbulos, las análisis de algunas novelas. Estamos de vuelta, queridos televidentes. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ronan Fernández y aquí está la intro genial aquí. Insertar intro genial aquí. Después de la intro, hoy les traemos un tema llamado la novela, en el cual yo les hablaré de la novela titulada Polvos de Arroz de Sergio Galindo, que nació en 1926 y murió en 1993. Sergio Galindo fue un escritor mexicano destacado. Publicó Polvos de Arroz en 1958. Esta obra retrata las tensiones sociales y de género en un México que transitaba de la tradición a la modernidad en la época de los 50. En esta época, el país experimentaba estabilidad política bajo el régimen del PRI, acompañado por una creciente urbanización y la consolidación de varios conservadores que imponían roles rígidos de género, especialmente sobre las mujeres. La novela refleja el peso de apariencias sociales y las limitaciones impuestas a las mujeres en una sociedad patriarcal. El polvos de arroz, símbolo de la feminidad idealizada, representa el contraste entre los deseos personales y las expectativas sociales. En ese contexto, Galindo exploraba las contradicciones psicológicas de una generación atrapada entre las tradiciones y los primeros signos de cambio cultural. Polvos de arroz se publicó en un México conservador con un fuerte énfasis en los roles tradicionales de género. Las mujeres enfrentaban presiones sociales para cumplir ideales de feminidad y belleza, reforzados por productos culturales de consumo masivo. La literatura de la época comenzaba a cuestionar estas normas, con autores como Juan Rulfo y Rosario Castellanos. El título simboliza la máscara de las mujeres que debían aportar para ajustarse a las demandas sociales, denunciando de forma sutil las opresiones impuestas por la sociedad patriarcal. En la novela, Camerina, el personaje principal, vive marcado por la inseguridad, la soledad y su obsesión por la aprobación, especialmente por su autoimagen negativa y su miedo a la vejez. Busca amor y validación en un entorno opresivo, lo que explica sus acciones desesperadas. Augusta, su hermana, representa la resignación y el aislamiento emocional, actuando como una figura distante debido a traumas y enfermedad psicológica. Mientras personajes como Perla simbolizan la juventud y la libertad contrastando con la inseguridad de Camerina, mientras que Juan Antonio es una figura idealizada en la mente del protagonista. Todos estos personajes reflejan los conflictos internos y externos de una sociedad rígida y patriarcal que limita sus posibilidades. Para finalizar, una breve reseña de esto. Sergio Galindo relata la vida de Camerina, una mujer de mediana edad, atrapada en sus inseguridades, su necesidad de amor y las estrictas normas de una sociedad conservadora. La protagonista busca escapar de su rutina a través de un amor epistolar con Juan Antonio, pero su incapacidad para concretarlo resalta su soledad y su lucha contra el paso del tiempo. La obra aborda temas como los roles de género, las apariencias sociales y el peso de las expectativas familiares, con personajes como Augusta, que refleja resignación, y Perla, símbolo de juventud y modernidad. Galindo ofrece una sutil crítica al machismo y las estructuras opresivas de su tiempo, con una narrativa sencilla pero simbólica. Polvos de Arroz es un retrato psicológico y social de gran profundidad, ideal para quienes disfruten de relatos introspectivos y críticos sobre las tensiones de género de México del siglo XX. El autor de Mugre de Rosa es Fernanda Trías, que fue escritora y periodista uruguaya nacida en 1952. La novela Mugre de Rosa fue escrita en la década de 1990.
Su contexto histórico es la transición democrática en Uruguay después de la dictadura militar entre 1973 y 1985. Su corriente literaria es narrativa uruguaya, contemporánea, realismo y realismo crítico. En el argumento dice, una mujer regresa a Montevideo después de varios años en el extranjero y cuestiona su identidad y lugar en la sociedad uruguaya. Los temas que trata son la identidad, memoria, historia, sociedad uruguaya, migración, exiliación, búsqueda de la propia identidad. Relevancia. Los temas tratados siguen siendo importantes en la sociedad uruguaya y Latinoamérica de hoy en día. Mugre Rosa sigue la historia de una mujer que regresa a Montevideo después de varios años en el extranjero. A medida que se reencuentra con su ciudad natal y sus antiguos amigos, comienza a cuestionar su propia identidad y su lugar en la sociedad uruguaya. La protagonista se enfrenta a su pasado y a la realidad de su país, y debe encontrar un nuevo sentido de identidad y propósito de su vida. La novela explora temas como la identidad, la memoria, la historia y la sociedad uruguaya, y ofrece una visión crítica de la realidad social y política del país en la década de los 90. La novela Jane Eyre tenía como autora a Charlotte Brontë. Era inglesa del siglo XIX que vivió en la era victoriana, que fue marcada por desigualdades de género. Su novela fue publicada en 1847, reflejando las estrictas normas victorianas, donde cuestionaba los roles de género, explorando la lucha por la igualdad. Estaba admirada por su crítica social, teniendo como motivo dar la voz a la independencia femenina. De manera implícita mostraba la autonomía y de manera explícita el amor, la diversidad social y la moralidad. Su personaje principal era Jane, que buscaba autonomía y dignidad personal. El secundario era Rochester, un hombre atormentado por sus errores, y el fugaz era Berta, que reflejaba la percepción victoriana sobre la locura. Gabriel García Márquez fue un escritor, periodista y guionista colombiano. Nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, Colombia, y falleció el 17 de abril de 2014 en la Ciudad de México. Sus obras más destacadas fueron 100 años de soledad, El amor en tiempos de cólera y Crónica de una muerte anunciada. Esta última lo llevó a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1982. García Márquez fue uno de los grandes autores que impulsó el realismo mágico en sus novelas. Su soledad fue escrita durante 18 meses entre 1965 y 1966 en la Ciudad de México. Se publicó en mayo de 1967 en Buenos Aires, Argentina. Entre los eventos que ocurrieron en esa época en México se encuentra la manifestación de 1000 estudiantes en la Ciudad de México, la cual la policía disolvió aquella manifestación el 10 de junio de 1966. Mientras que igual México y Estados Unidos firmaron un acuerdo para resolver el problema de sanidad que existía del río Colorado el 22 de marzo de 1965, entre otros eventos. Hola Chava, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. ¿Y de qué trata la novela? La novela narra la historia de la familia Buendía y su maldición a través de 7 generaciones. La novela empieza en la boda de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán y termina hasta la maldición de Aureliano Babilonio. José Arcadio y Úrsula eran primos. La maldición se trataba de que el matrimonio entre parientes y sus descendientes nacían con cola de cerdo debido al matrimonio entre parientes. José Arcadio y Úrsula tenían miedo de engendrar a sus bebitos por miedo de que salgan así con su colita de cerdo. Pero pues sucedió lo inevitable y pues tuvieron 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta. La maldición se pospone, por así decirlo, hasta la 7ª generación, que
el último Buendía vivo, siendo Aureliano Babilonio, quien él no se salva de la maldición y nace con colita de cerdo, lamentablemente, y muere. Hasta ahí termina la generación. Toda esta historia ocurre en el pueblo ficticio de Macondo. A continuación, los personajes de 100 años de soledad. Los personajes principales. Número 1. El creador, el fundador, el que empezó todo el linaje de la familia Buendía. Obviamente, José Arcadio Buendía. En la novela se describía como un personaje curioso, aventurero, obstinado y soñador. Era muy obstinado en el sentido de querer interpretar los escritos de Melquiades y que juraba que podía experimentar, o sea, que podía hacer cambios en Macondo con sus experimentos, algo así, para encontrar oro igualmente. Usó el imán que había traído Melquiades en sus visitas a Macondo para encontrar oro. Él no le creía, pero ya después, cuando lo puso en marcha, ese proyecto, si le podemos llamar así, lo único que encontró fue una armadura vieja hasta con un cadáver. Un personaje igual muy importante en la novela es Úrsula Iguarán, esposa de José Arcadio Buendía. Ella era el pilar de la familia Buendía. Es decir, que aunque en la novela se la describían como una mujer pequeña en el sentido físico, era todo lo contrario psicológicamente hablando, ya que ella era la más fuerte de toda su familia. Ella sostenía a la familia, los unía, era la matriarca de la familia. Ella era una mujer práctica, sensata, en el sentido de pensamiento, buscaba lo mejor para todos, sobreponía obviamente un efecto de la maternidad, sobreponía a sus hijos sobre ella. Era muy cariñosa igualmente, tanto con sus hijos como con José Arcadio, Aureliano y Amaranta, tanto como con su hija adoptiva, Rebeca, creo. Era muy protectora con su familia. Ella, para todo, ella era su familia. Ella vivía por su familia, por ella y para ella. Igualmente un personaje muy importante, pero que no es de la familia Buendía, era Melquiades. Este era un gitano que en sus viajes a Macondo, era un hombre sabio, misterioso. En sus visitas a Macondo, llegó a llegar a Macondo. Trajo lo que vienen siendo algunos escritos que ningún Buendía pudo descifrar. José Arcadio estaba obstinado en querer descifrarlos, y así siguió en generaciones, y hasta que uno de sus descendientes lo descubrió. La verdad, ignoro quién puede ser. Él era un hombre sabio, misterioso, poseía conocimientos y habilidades que desafiaban la comprensión de los demás personajes. La novela de Pedro Páramo nos habla de la historia de Juan Preciado, que se encamina a un largo viaje en busca de su padre Pedro Páramo como última petición de su madre antes de morir, sin saber que en dicho pueblo fantasma le ocurrirían sucesos que lo llevarían al borde de la locura, y que en la dichosa boca del diablo existían los muertos que tenían vida propia. Y también se encaminaría en un gran descubrimiento acerca de su padre, en el dichoso pueblo de Comala. Pedro Páramo fue escrita por Juan Rulfo, un famoso escritor, guionista y fotógrafo mexicano, nacido el 16 de mayo de 1917.
Él se caracterizaba por emplear la violencia, en la relatividad y temas relacionados con la muerte y la soledad, así como también el encuentro de la identidad, y también ejemplificaba los detalles y la sencillez al mismo tiempo en sus obras, lo cual lo hicieron muy famoso. La obra se desarrolló en la época donde estaba el boom latinoamericano. También fue publicada con el propósito de emplear temas como crítica a la sociedad, demostrar cómo se vivía en México en esas épocas, también como un ejemplo de la Revolución Mexicana que había pasado décadas anteriores, pero aún en México ejercía las consecuencias de este suceso.